¿Qué es el acto de medir? El acto de medir es comparar dos cosas que tienen la misma propiedad. Así que si tienes una mesa y quieres medir el largo de uno de los bordes de la mesa, digamos este, pues tendrías que poder comparar ese largo o filo con el largo o filo de otro objeto. Eh, Supongamos que solamente tienes a la mano una tablet. Pues se puede, puedes hacer la medida, porque la tablet tiene filos también. Tenemos que escoger un filo y usarlo para compararlo con el de la mesa. ¿Qué es el filo? Si quieres ser como más exacto, ¿qué es eso del filo o borde? Bueno, lo podemos definir como la intersección de dos planos. Esos dos planos que vemos ahí intersectan a lo largo de ese segmento. Y ese sería el filo, el reborde. Y entonces podemos ver que ese filo lo tiene la tablet. Así que vamos a utilizar ese filo en particular, el más largo, y vamos a llamarlo una tablet filo. Para medir entonces el largo de ese borde que nos interesa, lo que haríamos sería colocar la tablet de esta manera. Y ahí vemos que cabe una vez. Podemos marcar, colocarlo otra vez al lado y marcar y colocar varias veces hasta llegar al final del filo de la mesa. Y en esta ocasión podemos ver que ese largo, ese filo, tiene 6 tablet filos de largo. Ese es el tamaño comparado con la tablet. Ahora, si alguien más tiene una tablet igual y tú le dices, mi mesa tiene 6 tablet filos de largo, y tú le explicas lo que es ese tablet filo, va a coger su tablet y va a saber exactamente a qué te refieres con eso. Ahora, hay otra cosa que podríamos querer medir de esta mesa, algo que es muy importante para las mesas, es la superficie que tienen. Todo lo que tú puedes tocar, todo lo que tendrías que lijar, todo lo que tendrías que limpiar, todo esto es una superficie. Es la frontera entre la madera y el aire. Y esa frontera se conoce como la superficie. ¿Cómo medimos una superficie? Pues tenemos que medirla comparando con otra. Afortunadamente la tablet también tiene una superficie. Así que podríamos utilizar esta superficie de la tablet para comparar esta con el de la mesa. Para hacer eso empezaríamos colocando la tablet en la mesa, así en una esquina, y después podríamos, si tenemos varias, colocar otra o marcar esa superficie que esta ya cubrió y entonces ver dónde más necesitamos poner tablets. Y podemos poner otra y otra. Y noten cómo se ponen una al lado de otra de modo que no se solapan. Una tablet no tapa a otra, pero a la misma vez no dejan espacio. Estamos tapando completamente la superficie de la mesa. Ya vemos que caben 3. Esta cuarta no llega a usarse por completo. Solamente 3/4 partes de esa tablet se usa para tapar la mesa. Así que en esta columna de tablets diríamos que hay 3 3/4 tablets tapando esa sección de la mesa. ¿Ok? Y entonces pues ya podríamos seguir este proceso y hacer una segunda columna y pasa lo mismo. Y ahora mirando podemos ver que definitivamente van a caber 1, 2, 3, 4, 5 y 6 columnas de tablets. De modo que vamos a tener 6 columnas de tablets con 3 3/4 tablets en cada columna. Así que ¿cuántas tablets en total necesitamos para tapar la mesa? Bueno, 6 columnas con 3 tablets, pues me da 18 tablets. Ahora, ¿qué hago con el 3/4? Pues son 3/4 partes de un tablet. Así que serían 6 por 3, 18/4 partes de una tablet. Y entonces voy a tener 18 tablets completas
y 18 cuartas partes de tablets adicionales que necesito para tapar esa mesa. Acordándome que 4 cuartos es una tablet, 4 cuartas partes de una tablet es una tablet y 2 cuartas partes es media tablet, ahora puedo reescribir esto como 18 y 4 y media tablet, para un gran total de 22 y medio tablets de superficie. Esa mesa la hemos medido utilizando la unidad de tablet, que sería una superficie, y tiene 22 y medio tablets de superficie. Así que esa es una manera de medir la superficie de la mesa. Estamos comparando una cosa que tiene la propiedad de superficie con otra que también la tiene. Ok, ¿es esta la única manera para hacer medidas? Pues no, ¿verdad? Nosotros tenemos una cosa que llamamos la regla. Y hay diferentes reglas. Hay algunas que tienen un pie de largo. Y si queremos usar esa regla, podríamos comparar esa regla que también tiene un filo y comparar su filo con el filo de la mesa. Ahí va una vez, ahí va una segunda vez y podríamos seguir por ahí para abajo para ver cuántos pies caben en el filo de esa mesa. Así que de esa manera podemos medir el filo de la mesa también. Ahora, ¿cuál es lo bueno de esto? Lo bueno es que es bastante fácil conseguir una regla de un pie de largo para muchas personas. No es tan fácil conseguir una tablet igual a la que yo tengo para medir esa mesa. Así que usamos estos pedazos de madera que ya hemos recortado e incluso marcado para divisiones más pequeñas, para que todos podamos entonces hacer medidas y podamos rápidamente entender de lo que uno y otro está hablando. Y entonces, pues, si quisiera medir el ancho de la mesa, podría también medir el ancho con pies. Ahora, si quiero medir la superficie, ¿cómo haría para medir la superficie de una forma alterna? Bueno, pues yo podría coger un pie y otro pie y guiarme con eso para hacer un cuadrado de papel. Y ese cuadrado de papel es el pie cuadrado. Y lo que podría hacer ahora es ver cómo hago para tapar esa mesa con pies cuadrados. Y coloco ahí el primero. Y ahora seguiría haciendo básicamente lo mismo. Tengo que tapar esa mesa con pies cuadrados y ver cuántos necesito para tapar exactamente esa mesa sin que se solapen y sin que dejen un espacio vacío. Así que esa sería una manera de medir la superficie de la mesa en las unidades de pie cuadrado. Ok, y ahora vamos a repetir eso, pero vamos a coger un caso un poquito diferente. En este caso tenemos algo que parece un Rubik's Cube, aquellos que sepan, ¿verdad? Lo que es, pero no exactamente. Bueno, vamos a medirlo. Le pongo una regla y ya yo esto tengo, bueno, la regla ya está marcada, ¿verdad? Y entonces puedo ver que ese filo del cubito, o cuboide para ser más exacto, el filo de ese cuboide tiene 5 centímetros de largo. ¿Por qué 5? Tú me dirás, si aquí lo que hay es un número 6, pero es que lo que pasa es que estoy empezando a contar en el 1. Así que tengo 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros de largo. Si quiero medir ahora el ancho de ese cuboide, pues pongo la regla acá y veo que también tiene 5 centímetros de largo. Y como te irás dando cuenta, este cuboide, que está hecho de muchos cubitos pequeños, pues está hecho de unos cubitos que son casualmente de 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de largo también. Y pues la altura de cada cubito también es 1 centímetro. ¿Ok? Así que ya veo cómo puedo medir el largo y el ancho
de esta forma, este cuboide. Ok, pasemos ahora a medir, digamos, el área. Pues para medir el área vamos a usar centímetros cuadrados. Es algo así como el pie cuadrado, pero los lados de este cuadradito de papel, delgadito, tienen solamente 1 centímetro de ancho y 1 centímetro de largo. Así que iríamos tapando, vamos a decir, la superficie blanca para saber cuánta superficie hay ahí. Y vemos que cabe 1 centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados, 3, 4, y por ahí puedo seguir contando para ver cuántos son en total. Eh, Son 25. ¿Cómo lo sé? Porque si voy viendo cuántas columnas puedo formar, cuántas columnas, ¿verdad? Esta sería una columna. Veo que hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Y cada columna tiene 1, 2, 3, 4, 5 cuadraditos. Caben 5 centímetros cuadrados. Así que, parecido a lo que hicimos en el otro lado, tenemos 5 columnas y hay 5 centímetros cuadrados en cada columna para un gran total de 25 centímetros cuadrados para el lado blanco. Y ahí hemos medido la superficie del lado blanco del cuboide. Si queremos hacer eso para el lado azul, lo mismo. Tapamos, ahí va 1 centímetro cuadrado, 2 centímetros cuadrados, 3 centímetros cuadrados, 4 y seguiremos por ahí para abajo. Y cuando veamos al final, vemos que el lado azul tiene 20 centímetros cuadrados. ¿Por qué no 25? Mira a ver. Ok, así que si quisiéramos saber cuánto es la superficie, la frontera entre el aire, entre el ambiente y el interior de ese cubo, cuánta es la superficie total de este cuboide, perdón, pues lo que tendríamos que hacer es sumar cuánta es el área del lado blanco, más cuánta es el área o superficie del lado azul, más el área roja, más los otros 3 lados que no vemos. Y esa sería la superficie total para este cuboide. La superficie es bien importante en muchas situaciones, tanto para reacciones químicas como para cuando tú tienes, por ejemplo, una célula que tiene una cierta cantidad de superficie, porque es a través de la superficie que tienen que pasar las sustancias que hacen falta para que se lleven a cabo las reacciones nucleares, perdón, reacciones químicas u otras. Ok, entonces, ¿qué otra cosa más podríamos querer medir acerca de este cuboide? Supongamos que me gusta mucho este cuboide y quiero hacer una estatua de oro de este cuboide. Suponiendo, ¿verdad?, que este cuboide está completamente lleno, o sea, es una cosa sólida, no tiene huecos adentro. Bueno, lo que tendría que hacer es ver cuánto material necesitaría para hacerlo. Y una manera de medir eso es comparando este cuboide con un cubito. Y aquí les presento el centímetro cúbico. Así que este es un cubito que tiene un lado de 1 centímetro de largo, un lado de 1 centímetro de ancho y una altura de 1 centímetro. Y es un cubito como un dado completamente sólido, lleno de oro, porque quiero hacer mi estatua de oro. Y lo que quiero saber es cuántos de estos necesito para hacer la estatua de este cuboide. Así que tendría que ver cuántas veces este centímetro cúbico cabe en ese cuboide. Y ahora no estamos midiendo ni largo ni superficie. Ahora estamos midiendo cuánto necesito para hacer algo que ocupe el mismo espacio, que tenga el mismo tamaño, que todo esté relleno. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago en esta situación? Bueno, podría empezar por ver cuántos de esos centímetros cúbicos necesito para la capa de arriba de este cuboide. Y esta es la primera capa. Tiene 25 centímetros cúbicos. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque en esa primera capa puedo ver 5 columnas y cada columna tiene 5 centímetros cúbicos. Así que 5 veces 5,
25 centímetros cúbicos. Ahora, pues ¿cuántas de estas capas hay? Vamos a ver. Estas son las capas. Y vemos que hay 4 capas. Así que tengo 4 capas, cada una de 25 centímetros cúbicos. Así que el total de centímetros cúbicos sería 4 capas por 5 por 5 cubitos en cada capa, para un total de 100 centímetros cúbicos. Y eso es lo que necesitaría para hacer la estatua de este cuboide. ¿Por qué lo escribí así al final? 4 capas por 5 por 5. Bueno, porque la primera capa, lo que hice, ¿verdad?, es multiplicar el número de columnas por el número de cubitos en cada columna. Ese es el 5 por 5. Pero eso, fíjate, es algo así como largo por ancho. Y al multiplicar por las 4 capas, estoy multiplicando por la altura de ese cuboide. Así que largo por ancho por alto me da el espacio que ocupa el volumen medido en centímetros cúbicos. Y ahí hemos visto una variedad de cosas, ¿verdad? Una variedad de situaciones donde vemos cómo se pueden hacer medidas. Podrías preguntarte quizás de otros tipos de medidas, como por ejemplo la medida del tiempo. ¿Qué es lo que se compara cuando uno está midiendo el tiempo? Bueno, generalmente cuando pasa el tiempo, cosas cambian. Si están cambiando, es porque están cambiando de lugar, aunque sea a nivel microscópico, aunque sea a nivel de átomos y electrones, hay cosas que están cambiando de lugar. Y ese cambio es lo que a nosotros nos permite ver que hay diferencias y que nosotros pues lo interpretamos como el paso del tiempo. Así que ese movimiento es aquello que queremos comparar. ¿Y con qué lo vamos a comparar? Bueno, una opción es con el movimiento del péndulo de un reloj. O podría ser con el movimiento de un cristal de cuarzo que está vibrando, también dentro de un reloj. Así que podemos comparar movimiento con movimiento. En este caso usamos un movimiento cíclico que se repite bajo las mismas condiciones, de modo que sabemos que está pasando lo mismo cada vez. Y entonces ese sería el movimiento del péndulo o el movimiento de la vibración del cristal de cuarzo. Y eso lo comparamos entonces con el movimiento que nos interese en cualquier otra circunstancia. Así que estamos comparando lo que hace una cosa en términos de actividad con lo que hace otra cosa en términos de su actividad. Y bien, con esto hemos terminado esta discusión.